Ahí está grabando. Ya chicos, el tema de hoy, los griegos resumen, final. Hola, tío. Hola Nayaret, ¿cómo estás? Bien. ¿Y usted? Bien, también. Ahí está. Niños, niñas, como lo están haciendo algunos, necesito que prendan su cámara, ¿ya? ¿Por qué? Les voy a explicar por qué, ¿ya? Pero quizás alguno ya sabe por qué. Bueno, les pido que prendan su cámara porque yo necesito saber si ustedes están atentos o no, porque solamente tengo iconos. Entonces, ¿cómo yo sé si ustedes me están escuchando? Y yo con el tiempo he aprendido a leer sus caras y yo sé cuando ustedes están poniendo atención y cuando no. Yo les miro la cara y digo, ah, ya, están entendiendo. O les miro la cara y veo así como así, que están como así, ahí no están cachando nada, ¿cierto? Y uno lo sabe eso porque ya los conoce, yo le conozco la cara a cada uno de ustedes y sé cuando están aburridos, cuando están entretenidos, cuando están aprendiendo, cuando no están aprendiendo, ¿ya? ¿Y qué pasa? Muchos no activan la cámara porque les da vergüenza y otros no activan la cámara porque los otros no están activando la cámara. Entonces se provoca así como un efecto negativo de que yo no lo hago porque el otro no lo hace, ¿ya? Pero transformemos ese efecto negativo en un efecto positivo. Yo lo hago porque el otro sí lo hace, ¿ya? Entonces, lo que les voy a pedir es que prendan su camarita y los que no puedan, por alguna razón muy importante, prender su cámara, escríbanme al WhatsApp y justifíquense, ¿ya? Digan, tío, yo no puedo prender la cámara porque, por ejemplo, tengo muy mal internet y se me va la señal si prendo la cámara. O tío, yo no puedo prender la cámara porque, eh, no sé, acá están peleando en mi casa, se agarraron a combo y no quiero que lo vea. No sé, son cosas que pasan igual, ¿ya? Es, porque lo he visto también, por eso les digo, ¿ya? Entonces, si alguno no quiere prender la cámara, solamente porque no quiere, lo invito a ponerse en el lugar de un profesor que le está haciendo clases a una pantalla, ¿cierto? En una pieza, algo súper raro, y que más encima tiene una pantalla negra con puras letras y dibujitos. Sí. La mayoría, y a veces son puros chinos, yo no sé si estoy haciendo clases en Chile o en Japón, o en Corea, así. Como que veo, oye, tantos alumnos internacionales tengo, pienso. Entonces, también piensen en que uno necesita la retroalimentación del otro, aunque sea una sonrisa, aunque sea una carita de aburrido, todo eso a uno le sirve para saber si estoy haciendo la clase bien o mal, ¿ya? Si ustedes están aprendiendo o no. Eso es súper importante para el profesor, ¿ya? Eso, comencemos entonces. Niños, Tío, en ¿puedo buscar dígame, mi libro? ¿Puedo buscar mi libro? claro, vayan a buscar su libro Pero los que tío, no tienen su libro a mano, por favor. Hola, Tío, Mati. la me uní página. recién, no sabía que había clase hoy día. Es que como lo hubo el martes, pensaba que el viernes no iba a haber. Uy, sí, ¿verdad? Recuerden que esa clase era recuperación del viernes anterior que yo les conté, Ah, que me pasé todo el día manejando porque fui a buscar a mi hermano Santiago. por eso no puedo hacer clase. Sí, fue un largo viaje porque yo tengo que parar también porque como tuve un problema en la pierna, no puedo manejar 12 horas seguidas. Tengo que manejar 3, descansar una. Manejar 3, descansar una. Entonces me Ah, fui a las sí, 5 de porque la tremendo mañana. viaje. En un día no se llega a Santiago. Me fui acá en el auto, me fui a las 5 de la mañana y llegué a las 11 de la noche a Santiago. Fue todo el día manejando. Uy, Sí. Pero igual entretenido manejar, recorriendo Chile entero. escondiendo lugares que hace rato no vemos. Lugares que no hablan porque no anda nadie. Sí, vos. Ya, niños, hoy día vamos a revisar las 3 tareas que tenemos de los griegos. ¿Ya? Y voy a ocupar la pizarra para eso.
para que vamos, porque yo sé que algunos aprenden cuando ven las cosas, entonces vamos a mostrar la pizarrita de un poquitito para atrás para que se vea entera. No, no tanto. Por ahí. Ahí está bien, ¿cierto? Ahí se ve entera la... ¿Alcanzan a ver lo que dice? Sí. Más o menos. O sea, Más o menos. alguna letra que sí alcanzo y otra que no. Ya. Por ejemplo, esa letra está bien. Sí, sí. Sí. Algo. Nosotros vamos a llegar a esto, pero vamos a empezar desde la pizarra, iba a decir en blanco, pero en realidad es en negro. ¿Cierto? Bueno, yo tuve recién clases con el otro séptimo de lo mismo, así que resulta ser que siempre la segunda clase es mejor que la primera, así que van a salir favorecidos siempre. Bueno, ahí está la pizarra. Hola, profe. Hola, Wash, ¿dónde está ahí? En un auto. ¿Cómo le llega conexión? ¿Ya vienes camino a Yanquihue? Estoy ya. en Maullín. En Maullín. Sí, déjeme conectar los audífonos. O sea, fue un largo viaje. Ah, 1 hora y media. Bueno, Sí, media hora. eso mismo me tardó cuando fui a Maullín también. Cuando no había Ay, cuarentena. niño. Cuando no había Ahora sí. cuarentena. Oye, estoy con el computador en la USA. Nueva sensación, nuevo sentimiento. 3 tareas, chicos. Calla, usando el compu en el auto. Refacho. Niños, 3 tareas. ¿Sí? Tenemos de los griegos. Esas 3 tareas son las que voy a explicar ahora. ¿Ya? ¿A Hay qué va una a revisar tarea. hoy día? Sí, les vamos a como comentar y les vamos a ayudar a los que no la han hecho y los que ya la hicieron las van a poder revisar también y si quieren cambiar algo lo pueden hacer y todo eso. Chicos, no voy a hablar de la primera tarea porque es de los mayas y se nos sale mucho del tema. Si alguno no la hizo y no la quiere hacer, déjela. ¿Ya? Prefiero que nos dediquemos a ir al día a que estemos eternamente atrasados con algo. Les cuento una primicia. Son 8 tareas que vamos a hacer durante este semestre. ¿Ya? Llevamos 4. Llevamos 4. ¿Ya? Y son 8 en total. Y yo voy a revisar 6. O sea, pueden no hacer 2 tareas. ¿Les explico de nuevo? Van a ser 8 tareas. Van a ser 8 tareas las que estamos haciendo y llevamos 4. El martes aparece la 5. ¿Ya? De aquí hasta que termine el año, o sea, hasta fin de noviembre, va a ser 8 tareas. Las clases van a terminar el 23 de diciembre. ¿Ya? Pero diciembre yo me voy a dedicar, sí, yo diciembre me voy a dedicar a hacer otras cosas, a hacer otras clases, sin notas, así, para que ustedes tengan ese tiempo para ponerse al día, ¿ya? Los que no han enviado. En total van a ser 8 tareas, pero de las 8 tareas, ustedes pueden enviar las 8, obvio, pero mínimo tienen que enviar 6. ¿Ya? Son con nota todas, ¿no? Y todas son con nota. Bueno, 6 son con nota. Bueno, Sí, es que si ustedes envían las 8, yo les reviso las 8. ¿Ya? Si ustedes van a enviar las 8, yo les puedo revisar las 8, no tengo problema. Pero mínimo necesito que envíen 6. Entonces, por ejemplo, esa de los mayas, que quizás ya no se acuerdan de nada de eso, déjenla. ¿Ya? La dejan. Si tienen tiempo, la hacen después. ¿Ya? Pongámonos al día de los griegos para adelante. ¿Ya? No es que los que hicieron la tarea de los mayas no la voy a revisar. Sí, la voy a revisar igual. ¿Ya? La voy a revisar. ¿Ya? Y va a tener nota, igual que todas. Pero si usted no la hizo, prefiero que se ponga al día con los griegos ahora. Son 3 tareas que tenemos de los griegos. ¿Ya? Si alguien está con el Classroom ahí abierto, me puede ayudar. La primera tarea tiene que ver con el mar Mediterráneo. ¿Quién me dice cuáles son las instrucciones de esa tarea? Al toque hablo del Classroom. Tareas. El internet me va como el culo. Me va muy mal el internet. 1.
La primera tarea se llama, es sobre geografía, chicos. Ese es el tema central de la primera tarea, la geografía del Mediterráneo. ¿Ya? La primera tarea habla sobre la geografía del mar Mediterráneo. Eso lo vamos a revisar al tiro. La segunda tarea habla sobre la democracia griega. Y la tercera tarea habla sobre la cultura griega. Esas son las tres tareas de los griegos que hemos visto. Ahí están. ¿Ya? Podemos revisar ahora también de qué se tratan estas tareas. ¿Ya? Eso, vayan poniendo su asistencia, su nombre en la lista de asistencia. La primera tarea tiene una actividad que es de ver un mapa. Y en este mapa, ustedes tienen que describir cómo era el mar Mediterráneo. ¿Ya? Y esa tarea, ustedes la pueden ver, bueno, como les dije, en el Classroom están todas las tareas, pero en el libro, en la página 70 a la 75. Si tienen un libro ahí, pueden ubicar la página 70. ¿Ya? Si tienen un libro ahí, la página 70, de la 70 a la 75. ¿Ya? ¿Lo ubicaron? Donde dice democracia ateniense. No. Sí, perdón. Sí. Y acá yo les pido que conteste las siguientes preguntas. De la página 70, la pregunta 1. La pregunta 1. Me voy a anotar acá. Página 70. Eso va a significar página, ¿ya? Y le voy a poner entre paréntesis la 1. ¿Ya? ¿Y qué dice la 1? ¿Quién está con el texto ahí que me puede ayudar con la lectura? Yo. Dale, Joaquín. Lee los textos, luego responde. ¿Qué características de la geografía griega son abordadas en los textos? Y después dice otra preguntita ahí mismo. ¿Qué importancia tenía la ciudad en dicho espacio geográfico? Ya, y se refiere a los textos que aparecen en el libro, ¿cierto? Si alguno no tiene el libro y necesita que proyecte el libro, me avisa, por favor, ¿ya? ¿Alguien necesita que proyecte el libro en la pantalla? Esto pregunto para no proyectar lo demás, porque la idea es que vean la pizarra. Ya. Entonces, nadie necesita eso. Esta pregunta se contesta con el texto A y el texto B. ¿Ya? El texto A de lo que habla es sobre cómo es la geografía de Grecia en general. ¿Ya? O sea, está hablando de las montañas. Fíjate, Nayer, lo que dice ese texto. Nayer Elgueta. ¿Puede empezar a leer el texto A? A la Nayer no le gusta leer. Ponen ahí listo. Antonia. Va a quedar un cuaderno. ¿Cómo estás, Antonia? A ti no te gusta leer, así que no te voy a obligar, ¿vale? ¿O quieres leer? No quieres leer. Ya, está bien. Te agradezco sí que tengas tu cámara prendida. Te felicito también. Mati. Vamos al grupo de lobby para que les enseñe cómo hacerlo.
¿Cómo? Tienes el micrófono activado. Ya, no, ya está Sí, repasado. Wolf, silénciate un poquito. Ah, perdón. Matías. Matías Celedón, perdón, tengo que decir con apellido. ¿Aló, Celedón? ¿Qué? ¿O Bárbara? Bien, ¿Qué? Matías. ¿Me puedes leer la pregunta? Yo no puedo porque tengo mucho ruido ambiental. Ya, sí, entiendo. Matías, ¿Qué ¿puedes página? empezar a leer el texto A? Celedón. Ya, empiezo diciendo. Hola. ¿Qué página leo? Estamos en la página 70, Ya. el texto A. Texto A, página 70. ¿Cuál es el texto de eso? Aquí está la texto. ¿La democracia ateniense? Sí, texto A. Ya. Espérame. La relación entre las regiones era difíciles. Hasta época muy reciente, carretas y carros eran poco útiles para el transporte y el recorrido de los senderos montañosos, a menudo arrollados por las lluvias, era solo cosa de animales de carga. Los ejércitos utilizaron siempre los mismos pasos, las termopilas, ¿así? Termopilas que rigen el acceso a la Grecia continental. El istmo de Corinto, que era la protección natural del Peloponeso, o los pasos del Tauro, que abrían el camino hacia el Oriente Medio en realidad. Grecia pedía al mar las comunicaciones que sus relieve la vedaba. No, Pero estaba hablando con el teléfono apagado, con el celular apagado, perdón. En síntesis, el texto habla de que la geografía de Grecia es una geografía muy difícil de recorrer, ¿ya? De hecho, les cuento, yo, por ejemplo, estoy jugando el Assassin's Creed Odyssey, como yo ya les había contado. Y en el Assassin's Creed Odyssey sale un caballo, y uno puede recorrer el territorio griego en caballo. No sirve de nada el caballo, porque uno anda por puras montañas. Entonces, no sirve, por ejemplo, tener un auto en ese juego. No se podría jugar el GTA en Grecia, porque son solo montañas. Tengo acá, voy a intentar, a ver si acaso puedo ver algo. Tío, ¿qué página del libro había dicho? Estamos en la página 70. ¿Quién habló? Yo. Cote, ¿puedes leer el texto B de la página 70? Sí, sí puedo. Déjeme buscar Gracias. la página 70. Ya. ¿Ahora? Sí. Ya. La vida política se concentra en un lugar determinado, la ciudad, que es el centro religioso, político y económico del territorio. Geográficamente, comprendía el núcleo urbano y el territorio, con sus hábitats agrupadas o dispersos, sin antagonismo entre campo y ciudad. Aunque en principio sea una realidad política, en beneficio de los intereses de la aristocracia, su desarrollo económico abrirá las vías para que otros grupos sociales se incorporen a su funcionamiento y la obtención de beneficios, creando una nueva diversidad social. Entonces, ahí ese texto habla de la ciudad, ¿cierto, Cote? Sí, María José. sí, Y se dice también que la ciudad y el campo no eran dos cosas distintas, que estaban como muy separadas. ¿Cierto? decía que era sin antagonismo entre el campo y ciudad. Claro. Un antagonismo es cuando las cosas están separadas. Ajá. Miren, encontré la forma de mostrarles algo que quería mostrarles. Un poquito de la geografía de Grecia. Les voy a presentar mi pantalla.
¿Dónde está mi pantalla? Acá. ¿Están viendo? Sí. Ya. Sí, Ese es el videojuego que yo le estaba hablando y lo puse para mostrarle un poquito la geografía de Grecia. Este es un clip que encontré, o sea, que grabé cuando estaba jugando. Si se dan cuenta, son montañas. Arriba hay una estatua de Zeus. ¿La ven? Sí, la veo, la veo. Es un clima semiseco. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Le pido por favor que lo borre, o sea, que lo apague, porque se escuchan gritos. ¿Se dan cuenta? Ahora me subí arriba del techo para ver mejor. Eso. Este video lo hice pensando en ustedes, en mostrarles imágenes de la geografía de Grecia. Si se dan cuenta, al fondo están las islas que se comentan, que están en los Balcanes, ¿ya? Ya, y eso. Después también quería mostrarles otro clip que hice sobre el mapa. Acá hay un mapa. Así que el último. Aquí está el mapa. No, este no era el del mapa. Y acá debe ser. Este de aquí. Ahí está el mapa. Esa es la isla de Creta. ¿Ya? Y ahí está. Por ejemplo, aquí donde dice Ática, aquí está Atenas. ¿Ya? Y aquí estaba Esparta. Entonces, si se dan cuenta, entre Atenas y Esparta había como una conexión por tierra. ¿Ya? Eso es Corinto. Aquí está la ciudad de Corintio y aquí está Corintia. La guerra entre Esparta y Atenas fue por este lugar, por controlar este paso entre las dos ciudades. Se muestra, por ejemplo, acá las islas, que si se dan cuenta son una serie de islas. Por eso yo le comparaba a Grecia con Chiloé, en el sentido de que es un archipiélago, igual que Chiloé. La diferencia son como que la cultura es distinta. Acá están todas las islas que yo les comentaba. ¿Ya? Aquí está, por ejemplo, la isla de Creta, ¿ya? Que es la isla más importante. Ahí estaba el Palacio de Creta. ¿Ya? Todavía yo no llego a esa parte del videojuego, pero me imagino que después va a aparecer. Como, igual, este video habla de la guerra entre Esparta y Atenas. Entonces, en azul aparecen los territorios que estaban dominados por Atenas y en rojo los que estaban dominados por Esparta. Esa guerra se llama la Guerra del Peloponeso y ocurrió en el tiempo de la época clásica de Grecia. ¿Ya? Ahí está, por ejemplo, las colinas del Minotauro, ¿no? Que sabemos que están hablando del Minotauro ese que estaba en el laberinto. ¿Ya? Los dibujos tienen que ver con las formas de navegación de ese tiempo, barco a vela, mezcla de vela con remo. ¿Ya? ese es Assassin's Creed. Y ese es el Assassin's Creed, el de Odyssey que se llama, que es de Grecia. ¿Ya? Y ahí estaban el conjunto de islas que formaban la civilización griega. ¿Ya? Estoy empezando el juego, así que me queda todavía mucho mapa por descubrir. Mucho por descubrir. Por ejemplo, eso rojo que apareció es de Esparta. Todo esto de Esparta. ¿Ya? Por
profe, ¿usted lo juega en qué? ¿En Play? En, ¿En cuál Play? en Xbox. En Xbox. Ah, yo no sé, es que yo no sé mucho de esto. Eso les quería mostrar, ese mapita. ¿Ya? Yo tampoco sé usar consolas. Al Martín le compraron la Play 3, no tienen ni idea quién es el Martín, pero sí, se le compraron. Sí, do. Yo sí cacho Martín. Épico. Chicos, les quería mostrar eso porque para que vean que cuando juego videojuegos me acuerdo de ustedes, de cosas que les puedo mostrar en clase. Así que sí hay juegos que enseñan. Sí, ya hay juegos que enseñan. De hecho, este juego, en hacer este juego participan historiadores, geógrafos, no es un juego así como hecho tan simple. Bueno, volvamos a lo que estábamos. La primera tarea entonces tenía que ver con lo que acabo de hacer, con ver un mapa, ¿ya? Entenderlo, todo eso. Y el mapa que ustedes tienen que ver es el mapa de la página 73, ¿ya? En la página 73 hay un mapa, ¿ya? Ese mapa muestra los pueblos que habitaban a la orilla del mar Mediterráneo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que le piden a ustedes? Que puedan describir cómo era el mar Mediterráneo y estas ciudades que quedaban a la orilla del mar Mediterráneo. Eso es lo que les pide la actividad de esa pregunta. Las preguntas que hay que contestar. Alguien iba a preguntar algo, a decir algo. Oiga, profe, dato curioso. Hay un... Hay unas... ¿Cómo cuántos hay Assassin's Creed ahí? Ah, no sé, son demasiados. Bueno, ¿cuál es el que más le gusta a usted? El del pirata, Black Flag, el 4. Vaya. Chicos, en la página 73, que es donde estamos, ¿no? Sí. Dice 1, 2 y 3. ¿Ya? ¿Cierto? Arriba dice 1, determinar el fenómeno histórico a analizar. El fenómeno histórico a analizar es el poblamiento del mar Mediterráneo. Eso es un poco enredado cuando dice fenómeno histórico. No sé los que ya hicieron la tarea si entendieron bien esa tarea. Yo creo que está bien confusa. No sé, Joaquín, tú hiciste esa tarea. ¿Qué te pareció hacerla? No entendí nada. Yo no. Sí, pues porque hablan de un fenómeno, ¿cierto? Me puse a Sí, llorar. me tuvieron que ayudar un poco para poder comprenderla. Sí. Bueno, chicos, eso pasa porque estamos obligados a trabajar con el libro, ¿ya? Si estuviéramos en clases normales, yo estaría haciendo guías o estaríamos haciendo las clases de otra manera. Pero bueno, el libro es así, un poco enredado. Así que cuando habla de fenómenos históricos, en esa parte se está refiriendo al poblamiento, a las ciudades que quedan a la orilla del mar Mediterráneo. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo el ejercicio? Es describir. Dice, señala las características naturales de dicho espacio. ¿Cuáles son las características naturales? Bueno, está a la orilla del río, hay montañas. Yo le mostré un poquito de la geografía. Si se dan cuenta, es un clima no con una vegetación abundante, una vegetación escasa, si se dieron cuenta, en las imágenes que les mostré del juego. Hay uno que otro árbol, son árboles pequeños, no es un bosque, no es una selva, ¿cierto? Es una vegetación que se llama mediterránea, ¿ya? Árboles bajos, no mucho arbusto, se puede caminar sin problema, salvo por las montañas, ¿ya? Es como Chile a la altura como de Santiago, ¿ya? Chile a la altura de Santiago es así, árboles, bueno, donde queda, ¿cierto? No queda mucho árbol en Santiago. Pero los bosques que hay son así, sin grandes matorrales. En cambio acá, por ejemplo, meterse un bosque a la orilla del Maullín, por ejemplo, está lleno de árboles, arbustos, murta, enredaderas, ¿cierto? Hay una vegetación mucho más abundante. Bueno, en este lugar, como en Grecia, no es así. Hay una vegetación un poquito menos abundante. Árboles, arbustos. Y tercero, dice determinar el patrón geográfico del fenómeno analizado. Patrón significa algo que se mantiene en el tiempo. Un patrón geográfico son
cosas similares que tienen los distintos pueblos que estaban a la orilla del mar Mediterráneo. Entonces, todas estas ciudades quedaban a la orilla del mar, todas estas ciudades tienen un clima semiseco, todas estas ciudades eran montañosas. Eso se repite, ¿ya? A eso se refiere con patrón geográfico. Y esa es la actividad que aparecía en la página 73, ¿ya? Eso hay que contestar. Cote, ¿entendiste ahora? Sí. Ya. Eso del fenómeno geográfico se refiere al poblamiento de la orilla del mar Mediterráneo. ¿Correcto? Y después les pido la página 75. Es esta de acá. Ahí tienen que contestar a 2. Que dice, ¿cuáles son las principales ideas planteadas en estos textos de acá? Y ahí tienen que hacer comprensión de lectura, chicos. A todo esto, ese es el mapa que yo les estaba mostrando en el juego. ¿Se dan cuenta? Ahí está Esparta, aquí está Atenas, ¿no? Ese es el Peloponeso, acá está la isla de Creta y todas las otras islas que hay, ¿no? Por ahí está Cefalonia, que es la isla donde empieza el videojuego. Eso es la primera tarea. ¿Queda claro? ¿Se entiende la primera tarea? Sí. Volviendo a la pizarra, entonces, de la página 73 hay que hacer todo, porque es un solo ejercicio, y de la página 75 solo la 2. ¿Ya? Solo la 2. Veamos la siguiente tarea. La siguiente tarea es la democracia en Grecia. Y ahí yo les pido revisar la página 76 a la página 83. 74, 75, 76. Y acá, el ejercicio principal está acá. Dice, responder todas las preguntas de la actividad 79. Vamos a la página 79. De nuevo, y yo creo que aquí yo les voy a preguntar a ustedes. Yo ya estoy aburrido de esas preguntas que que hablan sobre las fuentes. Los que han hecho todas las tareas. Esas preguntas que hablan de las fuentes, ¿qué les parecen? A mí me parecen muy interesantes las fuentes. ¿Sí? ¿Entendiste lo que es una fuente? Sí, porque hay fuentes políticas, económicas, eh, hay diferentes fuentes. Claro, un mapa, por ejemplo, también es una fuente, una imagen es una fuente. El libro es muy insistente en esto de las fuentes. No sé si se dieron cuenta, las preguntas siempre tenían que ver con analizar las fuentes, ¿cierto? Bueno, esta primera pregunta es así, ¿ya? Analizar las fuentes. Y el Joaquín se dio cuenta, por ejemplo, que las fuentes son de diversos tipos y entregan distinta información, ¿ya? Cuando nosotros decimos una fuente Nayaret, por ejemplo, ahí yo sé que la Nayaret está como que se confundió un poquito, porque, por ejemplo, como que uno cambia la mirada cuando no está entendiendo algo, ¿no? Así como que sí, ¿cierto? Bueno, Como que Nayaret, cuando uno calla mucho. Tío, no, es que mi hermanita me vino a pedir algo. ah, ya. Pero la primera pregunta habla sobre los tipos de fuentes, es decir, ¿qué información te está entregando el texto 1, el texto 2, el texto 3, así? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ahí? ¿Qué tipo de fuentes escritas están presentes en esta página? Escribir. Y son 3. La A, que es una imagen, la B, que es un texto, ¿ya? Que es un discurso fúnebre, y la C, que también es un discurso, pero de otro político. ¿Ya? Son políticos griegos los que están hablando ahí. La 2, ¿qué visión sobre la democracia se expresa en cada una de ellas? Entonces aquí hay que tratar de contestar qué es lo que dice cada uno de los textos. El texto A, no. El texto B y el texto C. Entonces hay que comparar el texto B con el texto C. Eso hay que hacer en esa pregunta. ¿Ya? Entonces lo voy a anotar acá. Comparar textos. ¿Ya?
Eso en el texto B y en el texto C. ¿Qué principio democrático ustedes ven en esa imagen? Ahí hay un discurso público. Es lo principal que uno podría rescatar de esa imagen. Un discurso público de un político que se llama Pericles, que está hablando frente a la población respecto a por qué hay que estar orgullosos de vivir en Atenas. ¿Ya? El texto 4, la pregunta 4, ¿qué mecanismos permitieron limitar el poder político? Tiene que ver con este esquema, de la página 78. Analicémoslo. ¿Qué es lo que está en el centro de ese esquema? De la página 78. Ahí estamos para los más perdidos, página 78, el esquema sobre la democracia en Atenas. Genoveva, en el esquema que está en la página 78, ¿cuál crees tú de todos esos, de todo eso que aparece ahí, que es lo más importante de la democracia griega? ¿Genoveva o Bárbara? Que no tengo el libro. Ya. ¿Y Bárbara, usted sí? Ruido ambiental. ¿Y Patricio, estás con el libro? Matías Bravo, ¿estás con el libro? No tengo. ¿Y por qué no dicen para que yo no lo presente en la pantalla? Lo voy a presentar. Y vas a leer, ¿vale? O no leer, sino que necesito que observen esto. ¿Cuál es el...? Ahí están viendo todos la pantalla, ¿cierto? ¿El libro? Sí, yo lo veo. Ese es la democracia ateniense, así funciona. Hay un órgano central que se llama Eclesia, que es una asamblea popular, ¿ya? Ahí pueden participar todos los ciudadanos. Y ahí se reunían para votar las leyes, ¿ya? También se discutía puntualmente las propuestas que elaboraba la Boulé, que dice al lado. ¿Qué es la Boulé? Matías Bravo, a ver. ¿Sí? ¿No? Necesito participación. Dale, Joaquín, usted. La bulé, ¿cierto? La Boulé. Ya. Consejo de Renovación Anual preparaban los proyectos de la ley que luego eran discutidos en la Eclesia. Sí. Eclesia, que es el origen de la palabra iglesia también. Eso lo dijimos hace un tiempo. ¿Ya? La palabra iglesia viene de la palabra eclesia, que significaba asamblea. ¿Ya? De hecho, muchas iglesias todavía funcionan con que son como un poco como asambleas, donde la gente puede ir a plantear su idea, otras no mucho. En paralelo funcionaba lo que era la Boulé, que era como un grupo de personas que preparaban discusiones. ¿Ya? Imagínense, por ejemplo, que en Yanquihue nos juntamos en una gran asamblea y elegimos un grupo, que son 500 personas, para que tengan propuestas. Propuestas, por ejemplo, para mejorar el turismo, para mejorar la cultura, la educación, las calles, las fiestas, por ejemplo, todo eso. Entonces esta Boulé se junta siempre y una vez al año le presenta propuestas a la gente. Entonces la gente después tiene que votar. ¿Ya? Existía también la Eleia. ¿Ya? ¿Qué era la Eleia? ¿Quién puede leer? ¿Cuál, tío? Eleia, donde dice 600 integrantes. Eleia, página 78. No, dice. Tribunal Dice- Popular eran elegidos mediante
Sorteo. Claro, imagínate, los jueces eran elegidos mediante un sorteo. Esos son los jueces. ¿Ya? Entonces cualquiera puede ser juez. ¿Ya? Todos estaban preparados, todos se sabían todas las leyes y todos podían ser jueces. Bien. Tú misma puedes leer lo que es lo que dice de que son los ciudadanos. ¿Qué? Los ciudadanos. ¿Quién eran ciudadanos en Grecia? Todos los varones adultos atenienses. 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 Bien. Entonces todos los hombres, sobre todo, pueden ser ciudadanos. A pesar de que había mujeres que podían ser ciudadanas, que de eso hablamos en clases anteriores también, ¿ya? Que eran las que eran jefas de hogar. Las mujeres que eran jefas de hogar también podían ser ciudadanas. Bueno, si se dan cuenta, es un sistema donde todos pueden participar y donde todos deben participar, porque si se dan cuenta, son 6.000 jueces que habían. ¿Ya? O sea, si fuera Yanquihue, 6.000 personas es la mitad de Yanquihue. ¿Ya? Entonces, son poblaciones también más numerosas. Los cargos, por ejemplo, el estratega, los apodectas, los arcontes, que son los cargos como más importantes, se elegían una vez al año. No eran que si usted era hijo de alguien, como los reyes, tomaba el poder. No era así. ¿Ya? Y vamos a comparar eso con el esquema que aparece en la página 83. ¿Ya? Y pueden tener las dos páginas abiertas y mirar cómo era Atenas y cómo era Esparta. Fíjense en la página 83, ¿dónde estarían ahí como la asamblea, la iglesia que está en Atenas? ¿Existe eso? ¿Existe un lugar donde todos pueden ir a discutir y votar? Sí. ¿Cuál sería? Iba a decir las escuelas, ¿o no? No, pues. No. Fíjate en ese esquema, en el esquema de la página 83. Yo sé. No existe ese espacio. No hay asamblea, no hay democracia en Esparta. ¿Ya? Perdón. En Esparta se gobernaba a través de reyes. ¿Ya? Que arriba dice diarquía. Fíjense, en la página 83, la parte de arriba, dice diarquía. Es decir, 2 reyes. Habían 2 reyes. ¿Eh? El objetivo es que hubieran 2 reyes, es que los 2 reyes, cada uno representaba distintos sectores del ejército, que eran los que gobernaban. En Esparta gobernaba el ejército. ¿Ya? Este modelo después va a ser copiado por los romanos. Los romanos van a copiar muchas cosas de los griegos, pero no de los de Atenas, sino de los de Esparta. ¿Ya? Entonces, el ejército era quien gobernaba Esparta, no los ciudadanos, como en Atenas. ¿Ya? Yo les pido que ustedes comparen en la página 83, la pregunta que hay que contestar es la 2. Perdón, no, la 1. Que es comparar los sistemas políticos ateniense y espartano. ¿Ya? Entonces tienen que comparar ese esquema con este de acá. ¿Ya? Yo ya les di alguna pista. Por ejemplo, en este esquema no hay ciudadanos. ¿Ya? Participan, por ejemplo, acá del ejército. Y si participan del ejército, tienen derecho a gobernar. ¿Ya? También existe algo que se llama la gerusia, que es un consejo de ancianos. ¿Ya? El consejo de ancianos, después en Roma, y hasta nuestros días, se va a llamar Senado. ¿Ya? En el Senado, para ser parte del Senado, usted tiene que ser mayor, parece, de 45 años. O sea, una persona de 20 años no puede ser del Senado.
Porque el Senado es un consejo de ancianos. Y los consejos de ancianos están hechos para frenar la sociedad. Porque, les pregunto, cuando las sociedades quieren cambiar, las personas que tienen más edad, ¿están a favor o están en contra? Cuando hay cosas nuevas, cuando hay leyes nuevas, o cuando hay cualquier cosa nueva, música nueva. Yo creo que están en contra. Sí, generalmente las personas de más edad están en contra con el argumento de decir, es que en mis tiempos no era así. ¿Me escuchó eso? No, en mis tiempos no era así, ¿cierto? Bueno, esos chicos en estos sistemas de gobierno tienen un espacio que se llama la gerucia, que es el Consejo de Ancianos. ¿Ya? Entonces, una diferencia que tiene Esparta con Atenas, que la podrían anotar los que están con el cuadernito al tiro, es, uno, que en Esparta no hay asamblea de ciudadanos, ¿ya? Y que gobierna el ejército. Otra diferencia. ¿Anotaste eso, Margaret? ¿Lo alcanzaste a notar? ¿Lo puedes repetir de nuevo? Claro, que en Atenas hay una asamblea de ciudadanos, que en Esparta no hay. ¿Ya? Y que en Esparta hay algo que se llama gerucia, que es el Consejo de Ancianos. ¿Ya? En Esparta hay algo que se llama gerucia, que es el Consejo de Ancianos, y que está hecho para detener los cambios de la sociedad, ya que las sociedades no cambian tan rápidamente. En Atenas no, pues en Atenas podían cambiar las sociedades porque todo lo decidían los ciudadanos, ¿no? Si los ciudadanos estaban de acuerdo, se avanzaba. ¿Ya? En cambio, en Esparta no. Tenían que estar de acuerdo todos los abuelitos primero. ¿Ya? Bueno, eso en Grecia se veía así. En cambio, por ejemplo, en otros países como China, los abuelitos en realidad quieren los cambios, son los más sabios y son como... Es distinto la relación que tienen en China los abuelitos con la que tenían acá en Grecia. Bueno, ¿por qué les hablo esto? Porque en Chile existe el Senado y tiene la misma función, hacer que los cambios vayan más lentos. ¿Ya? Es una forma de gobierno que heredamos desde Esparta, imagínense. Desde Esparta, desde Grecia, que existe el Senado. ¿Ya? O sea, desde ese año nació el Senado, ¿voy a decir? Claro, es una institución que tiene 2500 años. ¿Ya? O sea, decir, en el año 550 a.C. hasta el 2020 está el Senado. Existe el Senado como institución política de la sociedad. ¿Ya? Pero no todas las sociedades tienen Senado. Ya hay muchos países donde no existe el Senado. Hay solamente, como lo que sería en Atenas, una asamblea de representantes. ¿Ya? Claro que sí, que en Atenas participaban todos. Todos. O sea, todos los hombres mayores de edad. ¿No? Recordemos que son sociedades que ocurrieron hace 2000 años atrás, entonces no le podríamos exigir a ellos que fueran feministas, ¿cierto? Falta poquito. Nosotros terminamos casi a la 1:30, pasadito. Voy a quedar con los que tengan dudas después, pero falta poquito. Bueno, chicos. Quedan 5 minutos, literal. Sí, bueno. El ejercicio ahí es comparar Atenas con Esparta. ¿Ya? Uno podría sacar conclusiones, decir, por ejemplo, que Atenas es más democrático, ¿ya? Que en Atenas hay más participación de las personas, ¿ya? Que en Atenas cualquier persona puede llegar a ser gobernante, pero en Esparta hay que ser del ejército para ser gobernante. ¿Ya? Eso no pasa en... ¿Cómo? O sea, tiene que ser sí o sí del ejército.
Sí, pero Es aparte, decir, si mi papá no quiere de, ser gobernante, tenía que haber estado en la Marina, un decir. claro, pero más encima, no puedes hacer como del ejército, así como de los marinos simplemente, sino que tienes que ser de los jefes del ejército, O sea, del ejército en específico. como de los generales, así. Tipo, tiene que Lo- ser un general jubilado para ser gobernante, un decir. Acá, por ejemplo, aparece, dice, Espartáyatas o Humoyo es la aristocracia guerrera, ¿ya? Es decir, también los generales van siendo generales porque son hijos de otros generales, ¿ya? Eso ocurre igual en Chile. En Chile es muy difícil que una persona ingrese al ejército y llegue a ser general. Así como que fuera subiendo de rango en rango y que llegue a ser general es muy difícil. De hecho, hay dos escuelas, una para ser general y otra para ser militar nomás, ¿ya? Y influye mucho en Chile todavía el apellido de quién es hijo y todo eso, ¿ya? Entonces, muy difícil que alguien que ingrese a ser el servicio militar y le guste, llegue a ser el general del ejército. Eso en Chile no ocurre, ¿ya? ¿Por qué? Porque también pues, tiene que ver con lo mismo, con un sistema de proteger la institución, ¿ya? Proteger la sociedad, como que no sea muy fácil cambiar la sociedad. Lo que en Atenas es súper fácil. Cualquier persona inteligente, bien educada, puede llegar a ser gobernante. ¿Ya? Son sociedades distintas y que si ustedes se dan cuenta, son dos modelos de sociedades distintas. Son dos formas de la sociedad distinta, una más democrática, otra menos democrática. ¿Ya? Y nuestra sociedad chilena tiene un poquito de las dos. Por eso es tan importante lo que estamos estudiando, porque algo se parece a Chile. ¿Ya? Bueno, después viene la tarea que tiene que ver con la cultura griega, ya esta la vimos el miércoles, así que no la quiero repetir ahora, salvo que decir las preguntas, repetir las preguntas acá. ¿Cuál es la pregunta? No me acuerdo. La cultura griega, ¿qué les pregunto? Página 83 y 87, página 85 y 87, aquí hay preguntas. Dice, ¿cuáles eran las principales características de la cultura griega? Según las características, ¿cómo piensas que eran los griegos? ¿Y cuáles eran sus desarrollos culturales más importantes? Y aquí se habla del teatro, de la pintura, del deporte. Estamos hablando de la página 85. ¿Ya? Eso aparece en la página 85. Y hay que contestar estas tres preguntas de acá. Estamos hablando de la tercera tarea. ¿Ya? De esta de acá. Y acá dijimos que eran comparar textos y democracia. Y acá dijimos página 85. ¿Y qué dijimos de la página 85? Sobre el desarrollo cultural hablan. Y eso aparece en esa página de ahí. Chicos, ¿tienen dudas sobre esa última tarea? No. Ya, aquí hay dos opciones. Dejar la clase hasta aquí, ¿sí? Y lo otro es dejar la clase hasta aquí. ¿Lo dejamos hasta acá? Sí. Ya, dudas, preguntas. Si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, es que no quiero ser injusto. Lo que pasa es que en el otro curso yo alcancé a hacer un esquema de la civilización griega, ¿ya? Y que es un esquema bastante importante, y que no quiero dejar de hacer, pero sé que ya es la hora de ir a almorzar. Entonces, lo voy a dejar pendiente para una próxima clase, ¿ya? Vamos a partir con eso, la próxima clase de Roma. ¿Ya, niños? ¿Niñas? Chao, profe. Chao, tío. Los que tienen alguna duda, alguna pregunta, se pueden quedar. No hay problema con eso.